¿Listo? ¿Sí se nota? ¿Sí se ve todo bien? Sí. Vale. Para todos, muy buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Daniel Antonio González Quintero y junto a Jordi Samir Devi Hernández y William Nemesio Díaz Gutiérrez les vamos a exponer acerca de la diabetes mellitus tipo 1, el artículo de esta semana. ¿Qué objetivos buscábamos? Buscamos en esta exposición dar a conocer el impacto de la diabetes mellitus tipo 1, interpretar los conceptos claves de la inmunología, clasificar los factores que influyen en la diabetes. Un poquito más lento, no tengo ningún afán, tranquilo. Vale, profe. Entonces, ¿qué buscamos? Dar a conocer el impacto de la diabetes mellitus tipo 1, interpretar los conceptos claves de la inmunología, porque creemos básicamente que si uno conoce más acerca de la inmunología o un poquito acerca de esta enfermedad, va a llegar a acercarse al problema real que tiene esta enfermedad. No es únicamente decir que es un bajo porcentaje de insulina y ya. La parte de inmunología es grande. Clasificar qué factores influyen y evaluar la efectividad de los tratamientos junto a la veracidad de los artículos. Ya que, pues, además de este artículo que es una revisión, hay múltiples artículos que hablan, al igual que los libros, sobre esta enfermedad, pero no tocan lo que realmente es importante. Entonces, la etimología. La etimología de esta enfermedad describe uno de los aspectos patognómicos cruciales que poseía cada individuo enfermo en la antigua Grecia. ¿A qué me refiero? Diabetes significa lo que va a pasar a través en referencia al exceso de líquido por el cuerpo, es decir, la orina, y mellitus significa miel. Este examen se conocía como uroscopia y era aquel que realizaban los doctores para reconocer si una persona era enferma o no, era lo que los acercaba. De ahí viene la etimología principal. ¿Qué es el páncreas? El páncreas es una glándula mixta anficrina multibulada de 12 a 20 centímetros de longitud que se halla en la región posterior del abdomen en situación retroperitoneal entre el duodeno y el vaso. Consta de cabeza, cuerpo y cola, que es lo que estamos viendo acá. Y la porción exocrina está constituida por los adenómeros acinosos y túbulo-acinosos de tipo seroso que segregan tripsina, lipasa y amilasa. Son los jugos pancreáticos que es para el metabolismo. Y la porción endocrina de los islotes de Langerhans, que es lo que estamos viendo acá en la imagen, es esta parte de la mitad, cuyas células producen insulina, glucagón y somatostatina. Conceptos claves que creo yo es fundamental irlos planteando es: las células beta son las predominantes en el componente endocrino del páncreas, pero no son las únicas. Hay 5 como tal, pero estas 4 son las que predominan. Las células alfa que segregan glucagón, las beta que segregan insulina, las delta que segregan somatostatina y las F que segregan el polipéptido pancreático. Esto es lo que estamos viendo acá, son los islotes de Langerhans y estos son los acinos exocrinos. ¿Qué es un anticuerpo? Son proteínas circulantes que se producen en los vertebrados. Algunos artículos dicen que los producen ciertos invertebrados en respuesta a la exposición a estructuras conocidas como antígenos. ¿Qué es un antígeno? Es la sustancia que genera o las que son reconocidas por los anticuerpos. ¿Qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Es aquel que permitió demostrar que una sola región génica era la responsable del rechazo o la aceptación de los autógenos, es decir, en este caso la insulina, en humanos. En humanos la vamos a definir como HLA, el antígeno leucocitario humano. Señor. ¿Algo, profe? ¿No sigue, Daniel? Ok. El HLA es una familia de genes que participan en la presentación de antígenos a los linfocitos, permitiendo la activación de procesos críticos en la generación de la respuesta inmunitaria. Yo les quería traer, ojalá se alcance a presentar, estos son los dos complejos mayoritario de esta compatibilidad. Lo quiero presentar a manera de una analogía como un carnet de presentación que tienen las células para que el sistema inmunitario las reconozca y diga como no las tenemos que atacar y no tienen que ser degradadas. Les voy a mostrar, ojalá, sí, creo que está a una velocidad ampliada. El primer complejo se da en todas las células nucleadas. Entonces, ¿cómo se produce? Yo les voy a explicar. Primeramente se da en el protosoma una degradación para obtener ciertos péptidos de 15 aminoácidos específicos. Luego pasa al retículo endoplásmico. El péptido que se escoja, que es prácticamente el que se va a presentar con el complejo, se va a adherir en el retículo. Luego va a pasar a lo que ahorita veremos, que es el aparato de Golgi.
para hacer su exocitosis y luego se va a anclar a la membrana. Acá estamos viendo el proceso. Y luego llegará el linfocito y lo reconocerá. Esto es crucial. Y estos es por medio de unos intermediarios. Estos intermediarios se llaman los APC, que son el antígeno presentador de... El APC, el complejo presentador de antígeno, qué pena. En este caso se engulle, se endosita, como tal, se fagocita la proteína se degrada en el endosoma, en polipéptidos, en péptidos, qué pena, en aminoácidos, luego se agrega y luego es el mismo proceso. El APC lo va a presentar en su membrana. Más o menos en eso consiste el proceso, es para que no queden como perdidos ya cuando empecemos a hablar más adelante. Y ahí ya está siendo reconocido. Listo. Me avisan si ya carga. Entonces, ¿qué pasa? En las personas con diabetes mellitus tipo 1, las células beta presentan en su superficie distintas proteínas y entre ellas se encuentran los antígenos específicos, que ya los expliqué, que se presentarán ante el sistema inmunitario como proteínas extrañas. Aquí es donde se empieza a producir la falla. Este proceso está mediado por las APC, las células presentadoras de antígeno, y el sistema inmunitario va a recorrer todo el organismo procesando, captando y presentando estas moléculas antígenas a los leucocitos, a los linfocitos T. Luego, como tal, de que se esta presentación, se va a requerir un receptor TCR. Este receptor, hagámoslo de cuenta que es como una antenita. Se va a pegar al presentador y eso va a concluir en un proceso autoinmune de proliferación que va a concluir en una expansión clonal, dado el caso el antígeno sea reconocido como extraño, que es lo que yo trato de que entiendan que es el problema. Y en el caso de las células de los islotes de Langerhans, va a empezar una invasión. Este proceso se va a conocer como ataque autoinmune. Mi compañero más adelante lo va a explicar específicamente como lo trata el artículo. Y es muy importante que conozcan que este proceso se llama insulitis. Y es cuando la invasión empieza a reducir esta masa de células de beta de la insulina. Y acá hay un dato que encontré que se me hace muy curioso, que es que los síntomas de insulina como tal no van a empezar a presentarse hasta que se presente una reducción mínimo hasta el 20% de estas células. Es decir, estas células van a seguir segregando insulina de manera constante y pues la persona puede llegar a una edad superior y empezar a presentar la sintomatología, que eso es un poco, es muy importante porque hay personas que piensan que se puede llegar, que pueden llegar a no padecer esta enfermedad. Ahora sí, ¿qué es la diabetes? La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad metabólica crónica de carácter autoinmune órgano específica que afecta la tolerancia de proteínas determinadas, incidiendo en defectos en la segregación y o acción de la insulina, como lo es la destrucción de las células beta del páncreas. Está caracterizada por la presencia crónica de hiperglucemia a causa de la alteración del metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Este concepto es muy importante, que es la tolerancia frente a lo propio. Y en Abbas lo definen como la no afectación que puede repercutir en reacciones inmunitarias en la presentación de antígenos propios. A esos antígenos propios se les conoce como autógenos. Vamos a tratar la insulina como si fuera un autógeno. Tales reacciones se llaman autoinmunidad y las enfermedades se llaman autoinmunes cuando el autógeno se presenta como foráneo. Se requiere la discriminación de este sistema inmunitario, ya que es el que va a reconocer y responder ante los agentes extraños. En un estado de normalidad, los linfocitos T, en su maduración en el timo, reconocerán los antígenos propios, procediendo luego a su apoptosis o inactivación. Esto es crucial, ya que estos procesos se conocen como eliminación y selección negativa, que es para que no se produzca un daño. Si soy adulto, entonces no me pueden diagnosticar diabetes mellitus tipo 1, doctor. No, la edad es un factor crucial porque pues se ha demostrado que en menores de 15 años se presenta la mayor tasa de diabetes, pero no significa que al pasar esta edad estoy exento, ya que en los últimos años se concluyó que esta enfermedad puede ser diagnosticada en la vida adulta, en la vejez, en los niños, de forma abrupta con intensa poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y fatigabilidad.
inclusive en estados de cetoacidosis diabética. Recordemos que la insulina es uno de los factores que inhibe de cierta manera la beta oxidación y la formación de cuerpos cetónicos. Además, la edad pediátrica, que consiste en la afectación de la sensibilidad de la insulina propiciada por aquellos conglomerados hormonales que se requieren en el embarazo. Esta es una tabla que presenta el artículo, que es aquella que presenta los eventos clave del modelo de Eisenberg, en el cual en el evento A vamos a tener la desencadenación de los eventos inmunes que podrían ocurrir prenatalmente. La B hace hincapié en la variación de la masa en función de las células beta iniciales. La C es el inicio de la autoinmunidad que se mide mediante anticuerpos, pero estas anomalías inmunológicas probablemente proceden de la presencia de anticuerpos pancreáticos. La D es el entorno del paciente, el entorno del paciente podría afectar todo el curso de la enfermedad. Aquí yo leí algo y creo que está correlacionado a la teoría de la higiene, que es que aquellas personas que nacen en un entorno aséptico, si mal no estoy, es el término, serán más propicias a adquirir la diabetes mellitus tipo 1, ya que pues hay un factor que son los factores ambientales, que son los virales, esos pueden propiciarnos a tener esta enfermedad. D, en el factor D, en el factor E, la pérdida de las células beta podría recaer o remitir, es decir, ya se empieza a ver una disminución de estas células. En la parte F hablamos de que la disglucemia ocurre antes del diagnóstico clínico, empieza la disminución de la insulina, entonces empieza pues a subir el número de glucosa en sangre. Y en el factor, G es la disminución de la función de las células beta, podría reflejar la disminución de la masa de las células beta pancreáticas. Y por último, la H habla del péptido C residual, que es un examen directamente en el cual el péptido C es una sustancia que se crea cuando la hormona insulina se produce y se libera en el cuerpo. Cuando no se presenta este péptido C, se empieza como a sospechar de que la persona puede estar presentando diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué, Daniel? Por lo mismo que acabé de comentarle, profe, porque esta sustancia se crea en el cuerpo cuando la hormona insulina se produce. Entonces, cuando no se está segregando insulina, hay bajos niveles del péptido C. El polipéptido, sí, el péptido C. Sí, eso es lo que y eso es un péptido C bajo o un péptido C nulo, ¿qué nos quiere decir? Que la persona posiblemente está presentando sospecha para diabetes mellitus tipo 1, porque hay una disminución de insulina segregada, profe. Entonces se empieza. Hay una disminución de la insulina endógena en ese paciente. Sí, señor, profe. Entonces, vamos a pasar a los factores genéticos. Los haplotipos, que es un haplotipo, es la constitución alélica de múltiples locus para el mismo cromosoma en la región que codifica para los genes HLA, que como ya dijimos es como el carnet de presentación, se van a localizar en el cromosoma 6, brazo corto, banda 2, subbanda 1,1, que es lo que estamos viendo acá, y se van a clasificar en 3 clases. La mayoría de los casos, estos genes van a traducirse en proteínas presentadoras de antígeno, que son la clase 2. Esto, que es el HLA, es el antígeno de leucocitos humanos, se conoce como leucocitos porque prácticamente los antígenos se les presentan a ellos. Y en pocas palabras son el conjunto de más de 100 genes. En el artículo, si mal no estoy, hablan de un total de 60 genes. El máximo que llegué a encontrar fue de más de 100. Y estos son los responsables de que los linfocitos rechacen los tejidos trasplantados y o detecten elementos extraños. Se dice que estos elementos son polimórficos, ya que admiten variaciones en su estructura primaria, pero van a conservar su función. Y ya más adelante les voy a presentar el porcentaje de cuánto pueden estar variando. Entonces, ¿en qué clase de genes se dividen? La clase 1 es la que está más hacia el telómero, que es la que estamos viendo acá en la parte de arriba. Se subdivide en grupo 1A, 1B no clásicos y 1C, clases 1-like. Estos son expresados por todas las células nucleadas, que si recuerdan es lo que les comenté en el video. Son aquellos que pueden procesar y pueden presentar su propio HLA.
Los de la clase 2, que son los que estamos viendo acá en la parte inferior, digamos lo que está más hacia el centrómero, son aquellos antígenos clase 2 y proteínas implicadas en el procesamiento y la presentación del antígeno. Los genes clase 3, la verdad, poco o nada hablan en la mayoría de artículos, pero son aquellos que no codifican para antígenos HLA, pero sí codifican en proteínas del sistema del complemento y la presentación del antígeno y para enzimas o citotoxinas. Esta es como la mejor gráfica para presentar. Y estos son los HLA, dejémoslo en HLA. ¿Qué pasa? En el artículo nos hablan de que 2 haplotipos HLA de clase 2 implicados en la presentación del antígeno van a incrementar el riesgo para padecer la diabetes, como lo son estos. El HLA-DRB1, que pertenece al gen DRB1, esta es clase 2, y este es el alelo correspondiente. ¿Cómo se leería? Acá está la presentación. Primero es el prefijo HLA, al gen que pertenece, y luego se presenta el grupo. Entonces, yo le agregué, me disculparán, le agregué estos porcentajes que ustedes están viendo acá, el por 8, el por 3,6, que significa el porcentaje en que la persona puede estar predispuesta a esta enfermedad. Aquellos que posean estos haplotipos aumentan 8 veces el riesgo para padecer la diabetes. Y aquellos que posean estos haplotipos van a reducir el riesgo para la enfermedad. Estos datos han sido obtenidos por medio de análisis de ligamento génico y en estudios de asociación pangenómicas y secuencias del genoma completo. ¿A qué nos llevaron estos hallazgos? En 1997 se decide por medio de sendos documentados y consensuados realizar una profunda revisión de los criterios diagnósticos y de la clasificación de la diabetes mellitus tipo 1 a cargo del Comité de Expertos de la American Diabetes Association y de la OMS. ¿Esto en qué resulta o cuál es la importancia que yo le vi a esto? Es que la última actualización que se dio en enero del 2021 permitió tener al alcance tanto el personal de salud como al individuo la guía de atención integral para la diabetes mellitus tipo 1, que define los procedimientos y condiciones requeridas para garantizar la calidad oportuna del diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los casos. ¿Dónde también pueden encontrar esta información? La pueden encontrar en el Ministerio Nacional de Salud. Y estos numeritos que están acá abajo, no sé si los alcancen a ver, qué pena. Estos números significan los alelos diferentes que pueden tomar estas clases. Vemos que son demasiado altos los de la clase 1 y los de la clase 2. Entonces, también hay factores ambientales que nos pueden conllevar a padecer esta enfermedad o pueden hacer que se acelere la presentación. ¿Qué factores ambientales? Tenemos las infecciones virales como el enterovirus, la rubiola, la parotiditis. Esta en especial la describen en el ABAS de inmunología, que es el virus tipo Coxsackie, que es el que más propicia a que una persona pueda desarrollar esta diabetes mellitus tipo 1. Están los parvovirus, los citomegalovirus, infección por rotavirus. ¿Y qué mecanismos utilizan? Utilizan la lisis celular, la activación de las células T autorreactivas, la disminución de las células T reguladoras, que es una clase de linfocitos T, que pueden activar o desactivar los linfocitos, y el mimetismo molecular. El mimetismo molecular, recordamos que es aquellas que utilizan los virus para camuflarse. Y entonces en este camuflaje se empiezan a utilizar antígenos que son demasiado similares a los que presentan las células beta del páncreas, y por ende esto conlleva a que se haga el ataque a estas células. Entonces, finalmente vamos a tener dos clasificaciones para la diabetes mellitus tipo 1. Qué pena, ahí se me fue una L. Tenemos la tipo 1A, que es la enfermedad inmunoinflamatoria, que es la que ya les he venido hablando, y la tipo B, que es la enfermedad que implica una insulinopedia sin evidencias de autoinmunidad ni haplotipos HLA. Es importante recalcar esta porque anteriormente se creía que únicamente se podía tener por medio de esta enfermedad inmunoinflamatoria en la que había una alteración en el sistema inmunitario, pero no. Hay personas que son propensas, por factores ambientales, a desarrollar este tipo de enfermedad. ¿Qué implica esto? Que los genes implicados en la tolerancia central del sistema inmune, precisamente en el timo,
que le permite a los linfocitos T iniciar una identificación de antígenos para su proceso de maduración, se ve afectados. Y esto significa la proliferación de linfocitos T inmaduros de carácter autorreactivo, es decir, que reconocen a los autógenos propios y proceden a una proliferación para eliminarlos. ¿Cómo se ve afectada esta tolerancia? Por medio de unos genes que fallan. Tenemos el gen aire, que es el gen más importante para la regulación de la tolerancia central. Este gen, cuando se ve afectado, nos lleva a un síndrome que se llama el síndrome del APS1, que de todo ese porcentaje de enfermedades que puede generar, esto afecta en el 14% a las personas que tienen diabetes mellitus tipo 1. O sea, el 14% de la población que padece este tipo de síndrome va a padecer diabetes mellitus tipo 1. También tenemos fallas en el gen de la insulina, que es en el cromosoma 11, que va a propiciar a una variación en el número de repeticiones en el intrón 1 que produce menor producción de esta, o sea, va a alterar el proceso de traducción que desencadena en el escape de los linfocitos T autorreactivos. Asimismo, hay fallos en los genes de la tolerancia periférica, es decir, los que se refieren a los linfocitos T reguladores, como ya les había dicho. Estos genes afectados son FOXP3, CTL4 y L2RA. Por si ustedes quieren saber más acerca de esta información, eso se encuentra en la página 333 de la base. Daniel. Señor profe. Daniel, ¿por medio de qué mecanismo o cómo llega al desarrollo de la autoinmunidad los pacientes que sufren infecciones virales frecuentes? O sea, todos esos virus que tú me nombraste ahí, ¿cómo hace para que me lleve a desarrollar diabetes mellitus tipo 1? Profe, estos son los mecanismos virales del que más leí o el que más se trata como de manera hipotética es el mimetismo molecular, que es lo que yo le había dicho. En el caso del virus tipo Coxsackie, él va a presentar unos antígenos en su membrana. ¿Y qué va a pasar? Bueno, alrededor suyo va a presentar estos antígenos. Y el APC va a llegar, va a reconocerlo, se lo va a llevar al linfocito T y el linfocito T va a reconocer que él es un agente extraño. Entonces, que es un antígeno extraño. Pasa que este mimetismo molecular es demasiado similar al que presentan las células beta pancreáticas y van a hacer el ataque autoinmune. O sea, es decir, van a pensar que las células beta pancreáticas son virus y por eso va a hacerle la degradación. Es eso lo que yo entendí. O también puede ser por las células T autorreactivas. No sé si a eso se refiere, profe. Sí, a eso me refiero, Daniel. Puedes continuar. Listo, profe. Ya estamos llegando entonces al final de mi parte. Quiero que tengan en cuenta que cuando se dice incidencia son los casos nuevos de la enfermedad y esta es la epidemiología. Los datos en Estados Unidos sugieren que la incidencia anualizada general entre el 2001 y 2015 se aproxima a 23 casos por cada 100.000 personas entre los menores de 65 años. Los datos de otras regiones sugieren incidencias similares. Yo averigüé y el censo que hace el Ministerio Nacional de Salud en Colombia es que de 3 a 4 niños por cada 100.000 personas, bueno, por cada 100.000 niños menores de 15 años padecen esta enfermedad. Entonces acá estamos viendo que el factor edad puede como tal que comprometa a las personas y no solo las limite a los menores, que es lo que nos trata de decir acá. El aumento de diabetes mellitus tipo 1 en niños menores de 15 años es mayor, especialmente en los de 5 años. Las grandes diferencias de la incidencia de diabetes tipo 1 en poblaciones genéticamente similares, esto se da, o sea, no tiene fronteras socioeconómicas y puede estar propenso a aquellas personas genéticamente de bajo riesgo, entre los que destacan los factores ambientales, o sea, aquellas personas con bajos recursos socioeconómicos pueden ser propensas a que estos factores ambientales les ayuden al desarrollo de la enfermedad. Y ya por último, la incidencia máxima del diagnóstico se ha observado en niños de 10 a 14 años. La mayoría de las personas viven con diabetes tipo pero la mayoría de las personas con diabetes tipo 1 son los adultos. Con eso culmino la parte de la introducción, que es algo muy general, a grosso modo, y ya vamos a explicar la fisiopatología.
Bueno, buenos días. Bueno, ya vamos a entrar un poco más, digamos, en cómo es el mecanismo de acción digamos, de cómo se genera la diabetes mellitus tipo 1 por medio, pues, de estas respuestas autoinmunes. Entonces, bueno, primero, como para hacer un breve repaso, tenemos que la patogenia o causas puede darse por la predisposición genética y factor autoinmunitario, lo que comentaban antes, que, digamos, hay más de 60 a 100 locus, involucrados en esto, porque, digamos, están dañados. Y dentro de esos locus están los HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos, que están afectados. Como segundo factor son los factores ambientales, y, digamos, dentro de esto se puede decir que la infección vírica, aunque cabe resaltar que en todos los artículos, en toda la información que se encuentra, no se confirma que digamos que la relación sea directa entre digamos los virus y digamos la enfermedad, pero la información que se tiene es mucha, entonces todavía se necesita encontrar más información para poder dar, digamos, una opinión certera, pero esta es la información que se tiene hasta el momento como una posible causa, como un factor ambiental. Entonces, bueno, dentro del artículo se mencionaba digamos, varios ejemplos. En este primero, digamos, hay varias infecciones de ese fenotipo inmune de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, hay varias infecciones virales asociadas con la diabetes mellitus tipo 1, específicamente enterovirus, junto con la hiperexpresión de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, estas dos cosas tienen relación, que la hiperexpresión de la clase 1, el complejo mayor de histocompatibilidad, se da cuando hay presencia de virus. Entonces, había en el artículo se mencionaba específicamente la proteína de la cápside enteroviral BP1, que ha sido detectado en los islotes de Langerhans en personas con una aparición reciente de diabetes mellitus tipo 1. Encontré un artículo que lo vamos a poder encontrar en las referencias, en las que se hablaba precisamente de la relación que tiene la diabetes mellitus tipo 1 con la BP1. Y por medio de definiciones inmunohistoquímicas, pudieron encontrar la relación de que hay mayor frecuencia sí, cuando está la cáspide enteroviral BP1, hay mayor frecuencia de daño en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en los islotes de Langerhans. Entonces, en este artículo se comparaba, pues, la relación que hay entre los dos, y se detectó que la inmunoreactividad de la BP1 está presente en más o menos el 20% de los islotes que contienen insulina, pero sin embargo está ausente de los islotes insulinodeficientes. O sea, la BP1 se detectó digamos, en los islotes de Langerhans a una edad temprana de la diabetes mellitus tipo 1, pero con los islotes insulinodeficientes que ya están dañados, pues se detectó BP1. Entonces, como conclusión en ese artículo, pues se decía que sí hay una relación casi que directa entre el virus y la enfermedad. Sin embargo, nuevamente, como casi toda la información que tenemos, aún hay información por encontrar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a entrar en lo que es la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1. Voy a tratar de hacerlo lo más, digamos, sencillo y explicado posible, porque pues muchos compañeros aquí de pronto no han visto inmunología y de pronto no tienen una noción de ello. Entonces, vamos a hablar del paso a paso de lo que sucede. Entonces, bueno, está asociada básicamente, en rasgos generales, está asociada con el incremento de la frecuencia de los linfocitos CD8, más que son islotes específicos autorreactivos y una empobrecida función inmunorreguladora. Entonces, esta empobrecida función inmunorreguladora está relacionada con las causas genéticas que vienen predispuestos para que el sistema inmune tenga defectos. Entonces, dentro del primer paso se presentan los péptidos de las células beta por los APC. Entonces, en este caso el APC presenta los péptidos de las células beta, pero esto tiene una relación con lo que decía el compañero anteriormente, que se ha encontrado una relación entre estos péptidos de las células beta y los péptidos de los virus, los péptidos que muestran los virus, y por eso generalmente sucede también un ataque a las células a las células de Langerhans.
los islotes de Langerhans, porque el sistema los reconoce como virus y los ataca. Entonces, ¿qué hacen estos APCs? Esos APCs con estos péptidos de las células beta migran a los nódulos linfáticos pancreáticos y sosteniendo estos antígenos de péptidos de células beta, donde interactúan con los linfocitos CD4 y también activan a los linfocitos CD8 autorreactivos. Entonces ya vamos a ver la importancia de estos dos en la siguiente diapositiva, pero entonces por ahora necesitamos saber que la APC los activa porque les lleva un péptido de las células beta. Entonces ellos van configurados a atacar las células islotes de Langerhans. Entonces, eso lo podemos ver en la parte A, donde está señalada la figura. En la parte B, entonces, tenemos que los linfocitos TCD8 activados regresan a los islotes y dañan las células betas que expresan los autoantígenos inmunogénicos y las moléculas de superficie de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, pues, estos linfocitos TCD8 y los TCD4, pero los TCD8 son los que vienen a matar las células, a dañarlas. Regresan con ese péptido que les dio la APC y donde encuentran que pues obviamente van a dañar y atacar, en este caso serían las células beta. Siguiente diapositiva. Ok, entonces, bueno, aquí ya podemos hablar, bueno, entonces decimos que los linfocitos CD8 más son los encargados de dañar como tal los islotes de Langerhans, pero la destrucción de las células también es empeorada por el lanzamiento de citoquinas inflamatorias. Entonces, esto es realizado básicamente por los linfocitos TCD4 más. Entonces, los linfocitos TCD4 efectores tienen varios subgrupos, pero entonces el que está relacionado con la diabetes sería el linfocito TH1, que produce la citoquina IFNY, que activa el macrófago. Y este macrófago, en respuesta, produce la secreción de citocinas TNF y IL1, que son las que se encargan del reclutamiento y activación de los leucocitos, que es lo que va a provocar la reacción inflamatoria, la inflamación de los islotes de Langerhans. Mientras que TCD8, como decíamos, pues simplemente su respuesta efectora es matar las células infectadas por el virus, porque básicamente estos linfocitos reaccionan a respuestas víricas. Más específicamente la citoquina IFNY no es la más potente en respuestas víricas de acuerdo a Abbas, pero pues es la citoquina que produce el subgrupo TH1. Entonces, para tener claro, TCD4 más lo que produce es, por medio de sus mecanismos efectores, citoquinas proinflamatorias, que lo que hacen es llamar a los leucocitos para la inflamación, y las TCD8 ya pues se encargan simplemente de matar las células infectadas. En este caso células beta. Entonces aquí en esta gráfica de abajo yo les ponía como trataba de poner como una imagen en la que se ve la diferencia. El punto naranja, no sé si se alcanza a ver, la célula naranja es la APC, que es la que lleva los péptidos, los péptidos que de las células beta o de los virus, porque pues no siempre es, o sea, el mecanismo de defensa de esto realmente es contra los virus. Entonces, la APC lleva y le presenta ese péptido a las TCD4 más y a las TCD8. Entonces, lo que va a hacer de las TCD4, pues bueno, ya hablamos de ello, que van a reaccionar, va a desencadenar sus mecanismos efectores y por medio de las citoquinas va a lograr la reacción de inflamación. En cambio, los azules, las TCD8, pues su mecanismo efector es simplemente ir directamente y matar las células infectadas con el virus, para que de esta manera el virus quede expuesto, porque ya estaba dentro de la célula, entonces al quedar expuesto, pues los macrófagos lo pueden fagocitar. Entonces, los pueden matar. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, el proceso se amplifica por efectos en los linfocitos T reguladores, quienes no suprimen efectivamente la autoinmunidad. Entonces,
Bueno, esto se empeora porque, como lo decía el compañero ahorita, los linfocitos T están programados para estar siempre trabajando, siempre estar, digamos, cumpliendo su función. Cuando ellos no están cumpliendo su función, se genera un proceso de apoptosis, en el cual leía yo que en habas que cerca del 90% de los linfocitos efectores que se produjeron durante una respuesta inflamatoria simplemente pasan por un proceso de apoptosis. Cuando hay defectos en los linfocitos T reguladores, ellos no pasan por ese proceso, digamos, de apoptosis efectivamente, y lo que hacen es continuar matando las células. Entonces, esto es lo que amplifica, como que empeora todo el proceso de ataque a las células beta. Entonces, bueno, y por último, las células T activadas dentro de los nódulos linfáticos pancreáticos, también estimulan los linfocitos B para producir anticuerpos en contra de las proteínas de las células betas. Estos autoanticuerpos pueden ser medidos en la circulación y también son considerados como un biomarcador que define la diabetes tipo 1. Y siguiente diapositiva. Bueno, entonces, sí. Entonces, bueno, todo este proceso digamos, de ataque a la célula, de ataque a las células beta, es conocido como insulitis. Es básicamente el daño a las células beta. Bueno, entonces, fenotipo de las células beta, entonces, se encontraron, digamos, tenemos varias características, que es una reducción de la función de las células beta, o sea, no producen insulina en la medida en la que deberían. Entonces, aunque con la mejora de la hiperglicemia pueden tener una recuperación parcial de la función secretora de insulina, una poca o nula necesidad de insulina exógena. O sea, hablaba el artículo que es como un periodo de luna de miel, en el cual o sea, cuando se mejora la hiperglicemia, puede haber una recuperación de las células beta en la que pueden empezar a producir un poco de insulina y pues puede que no lleguen a necesitar insulina exógena, o sea, que les apliquen la insulina, puede que la necesiten poca, pero eso es un lapso de tiempo corto después del diagnóstico. Con el tiempo también vamos a encontrar que esa es otra característica, las células beta se pierden. ¿Sí? Eso que acaba de explicar, lo de la fase de luna llena, nos puede llevar a una consecuencia. Me imagino que al último van a hablar de las complicaciones, porque eso también lo dice el artículo. Pero ¿a cuál complicación nos puede llevar esa fase de la luna llena? Si yo tengo insulina exógena, endógena, y además le coloco insulina exógena. Hipoglicemia. Una hipoglicemia severa, que es la complicación más severa que puede presentar la paciente con diabetes mellitus tipo 1, a pesar de bueno, eso lo van a explicar menos que más adelante. Pero entonces es muy importante que reconozca, o sea, es muy importante nosotros como médicos tener presente que si el paciente sufre de diabetes mellitus tipo 1 o de diabetes mellitus tipo 2, porque en la diabetes mellitus tipo 1 puede presentarse este efecto, que es como una autorregulación que se produce posterior a que la hiperglicemia se disminuye cuando yo le inyecto al paciente, cuando yo le coloco al paciente insulina exógena. Entonces, al colocarle la insulina exógena al paciente, hace de que se le baje la hiperglicemia, y al bajar la hiperglicemia, lo que va a hacer es que se empiece a producir insulina por parte de las células betas del páncreas. Y esas células betas del páncreas, al empezar a producir insulina, sumándole la insulina que yo le coloco al paciente, puede hacer de que el paciente nos lleve a una hipoglicemia severa y nos puede llevar a tener, tener complicaciones neurológicas severas que son secundarias a que la paciente ha seguido produciendo insulina endógena. ¿Listo? Y William, ¿cómo lo mido yo al paciente si sí produce insulina endógena? Eso también se puede hacer por medio de la prueba de los péptidos C.
pero Por medio de exactamente, por medio de la concentración del péptido C. Entonces, si el paciente tiene péptido C, bueno, ahí también ahí su compañero se los coloca, pero si el paciente tiene el péptido C entre los límites normales, quiere decir de que el paciente está produciendo o tiene insulina endógena. Entonces, tengo yo que estar muy pendiente de en qué momento tengo que yo disminuirle los porcentajes de insulina exógena que le estoy colocando al paciente. ¿Listo, William? Continúa. Muchas gracias. Bueno, entonces la otra característica es que con el tiempo las células beta se pierden. Esto pues debido a que se dice que hay, digamos, nula secreción de insulina, o sea, que no hay secreción de insulina. Sin embargo, se ha encontrado que la presencia de células beta residuales en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 décadas después del diagnóstico. Entonces, bueno, ahí ya vamos a entrar un poquito a hablar de lo que recientemente tocaba el profesor, y es que, digamos, se ha encontrado que del 30 al 80% de las personas con diabetes tipo 1, que ya digamos que la han tenido a largo plazo, se encontró que ellos son microsecretores de insulina. O sea, esto nos quiere decir que todavía hay unas células beta residuales que todavía están produciendo insulina, no en la cantidad que se necesita, pero sí en una cantidad considerable. Y bueno, repetimos, ¿cómo podemos ver que están secretando insulina? Pues por medio de la prueba de péptido C, que como decía el compañero, el péptido C y la insulina son secretadas en el páncreas al mismo tiempo y casi en la misma cantidad. Y el péptido C dura un poco más en el cuerpo, por eso es, digamos, por eso es que es la prueba que se usa para saber si hay insulina o no. Si hay presencia de péptido C, esto quiere decir que muy probablemente haya una igual presencia de insulina en el cuerpo. Entonces, también tenemos que la prueba del péptido se demuestra, bueno, ya lo dijimos, del 30 al 80% de personas con diabetes mellitus tipo 1 a largo plazo pueden ser microsecretores de insulina. La secreción de péptido C está asociada a la disminución de retinopatía, nefropatía e hipoglicemia. Entonces, como hablamos, la hipoglicemia es una de las consecuencias del tratamiento o de las consecuencias de la diabetes mellitus tipo 1, pero también lo es la retinopatía y la nefropatía, que es básicamente la afectación de los vasos sanguíneos en el caso de la retina, de la membrana que recubre la retina, y pues en el caso de la nefropatía, pues en el riñón. Bueno, adicionalmente, lo siento. Espera, a ver. Bueno, pueden pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, también en el artículo se mencionaba que otra posible patogénesis de la diabetes mellitus tipo 1 puede darse por anormalidades en las células beta que conducen a lo que se denomina beta suicidio. Estos serían entonces, pues, otro de los factores genéticos que simplemente las células beta digamos, conducen a un proceso de apoptosis y por lo tanto, pues no generan la insulina suficiente para el cuerpo, para que el cuerpo pueda cumplir sus funciones. También la sobreexpresión de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad es común en pacientes con diabetes tipo 1. Esta sobreexpresión sirve como señal para las citoquinas citotóxicas, para los linfocitos citotóxicos, perdón, los CTL, los linfocitos T, que en este caso serían los linfocitos T CD8+. Esto tiene más relación con el hecho de que, con la teoría de los virus, porque la sobreexpresión de la clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad es común cuando hay presencia de un virus. Entonces, lo que hace la célula es sobreexpresar el complejo 1, que es el que reconoce las células nucleadas, y esto hace que los linfocitos CD8 vayan como tal a matar la célula. Entonces, pues estas son otras dos teorías, o bueno, pues posibles causas que se mencionaron en el artículo, pero pues la mayor es la que mencionamos anteriormente, en la que se atacan las células beta, debido a que el organismo no las reconoce como propias,
o en el caso de la teoría de los virus, pues que tienen un péptido muy parecido. Leía yo en una página que son aditopos, que son moléculas muy parecidas al péptido que expresaría un virus. Entonces, pues, son básicamente la información que se tiene sobre cómo se genera la diabetes mellitus tipo 1. Y bueno, para ya finalizar, otra muestra de esta enfermedad es que el volumen del páncreas desciende muchísimo, y esto pues se debe obviamente a la muerte de las células beta y a los procesos inflamatorios. Y bueno, ya con esto pues terminada mi parte. Al final, si tienen preguntas. Gracias, William. Y, compañero ¿se me escucha bien, profe? Sí. Ok, entonces ahora les voy a hablar de lo que es el diagnóstico y el tratamiento, y a su vez de las posibles complicaciones que puede haber desde la diabetes tipo 1. Ya les comparto las diapositivas, profe, sino que es que vamos a cambiar a PDF, qué pena con usted. Ok, entonces, ¿de qué manera se puede diagnosticar lo que es la diabetes tipo 1? Primeramente, cabe recalcar que esta enfermedad es muy difícil de diagnosticar debido a la gran cantidad de factores que la pueden generar. Entonces, no hay una prueba que nos diga 100% si el paciente posee diabetes tipo 1, si tiene otra afección, o si incluso si puede tener diabetes tipo 2, que más adelante hablaré un poco de lo que es la tipo 2. Pero la prueba que más se ha usado para pues, señalar si un paciente tiene lo que es diabetes tipo 1 es el examen analítica de sangre, que es medir los niveles de glucemia que posee el paciente. Y según el artículo, si por ejemplo se pueden hacer en dos ocasiones, lo que es en ayunas y lo que es en cualquier situación, en cualquier momento metabólico. Entonces, si se toman ayunas, el paciente con niveles superiores a 126 miligramos sobre decilitro de sangre ya se considera posible acreedor a diabetes tipo 1. Y cuando se hace en cualquier momento metabólico, cuando se obtienen niveles mayores a 200 miligramos sobre decilitro, también se toma como posible acreedor de la enfermedad. Pero en el caso en que se hace en cualquier momento metabólico, se deben hacer 2 veces para asegurarse. Y pues esta es la que más se usa. En las otras que aparecen en la diapositiva son más como biomarcadores que le pueden asegurar al médico sobre la existencia de la enfermedad. Y lo que es la prueba de hemoglobina glicada es una prueba de apoyo que se hace a la analítica de sangre, pero es la que menos se usa en este caso como un diagnóstico para la enfermedad. ¿Por qué es la que menos se usa? Lo que pasa es que, pues como sabemos, los carbohidratos pueden ir por sangre y se pueden unir a lo que es la hemoglobina. Cuando ocurre este proceso, que es un proceso espontáneo, que erróneamente muchos libros, e incluso en el artículo lo llaman hemoglobina glucosilada, cuando el nombre exacto es hemoglobina glicada, cuando ocurre este proceso, la hemoglobina se va a unir a ese carbohidrato y se pueden medir esos niveles en sangre. Pero es un nivel promedio, es decir, que no va a evaluar lo que el paciente tenga en ese momento de azúcar.
y eso pues puede dar a, por ejemplo, a confusión en el caso de un paciente que tenga prediabetes y el médico al momento de examinarlo tenga una prediabetes e incluso está normal pero llegando a prediabetes, el doctor no lo va a diagnosticar como diabetes tipo 1 y ya al cabo de unos meses el paciente va a decaer debido a ese mal diagnóstico que se usó con la hemoglobina glicada. Entonces por eso no se usa tanto como diagnóstico, sino más bien como modo de ver cómo continúa el tratamiento en pacientes que poseen la insulina. ¿Sí? Y pues los otros, pues como dije, son biomarcadores. Lo que es la PTGO es un test de tolerancia oral a la glucosa, que es darle al paciente una cierta cantidad de glucosa y se ve cómo la evalúa, cómo el cuerpo la metaboliza para ver de qué manera pues está su insulina. El péptido C pues ya lo explicó muy bien mi compañero, pero básicamente pues también es un biomarcador debido a que la concentración de péptido C y de insulina son casi las mismas, porque lo que es proinsulina, es decir, la forma inactiva de la insulina, es péptido C e insulina, que luego se va a cortar y va a producir la insulina. Entonces, cuando se tienen bajos niveles de péptido C, se van a tener bajos niveles de insulina y pues eso permite medir a su vez y si es tipo 1 o tipo 2. Cuerpos cetónicos, recordando el concepto de cuerpo cetónico, que se dan cuando el cuerpo y lo que son los tejidos no tienen esa glucosa para elaborar sus procesos metabólicos, entonces el organismo va a empezar a producir estos cuerpos cetónicos y cuando se hace en exceso puede provocar lo que es la cetoacidosis, que es una complicación de las que hablaré más adelante. Y los autoanticuerpos, que a su vez son marcadores muy importantes, el 80% de pacientes con diabetes pues tienen estos autoanticuerpos, entonces pues es importante que se haga una evaluación a ver si se tiene o no. Siguiente, por favor. Entonces, pues como dije, la analítica de sangre pues evalúa lo que es glucosa, a pesar de que pues en sangre hay muchos carbohidratos, pero la principal, la que se evalúa es glucosa. Se mide en ayuno cuando las concentraciones son mayores a 126 miligramos por decilitro o en cualquier momento en 200 miligramos sobre decilitro. Y pues de esta manera pues esto se puede evaluar si el paciente tiene diabetes o no, pero no se puede diferenciar si tiene tipo 1 o tipo 2. Y pues la hemoglobina glicada, pues ya lo expliqué, ahí hay como un breve resumen a lo que es. Y pues importante pues recalcar el valor, que es cuando se obtiene mayores a 48 milimoles, también se dan porcentajes, es decir, mayor a 6.5%, ya se considera posible diabetes. Siguiente, por favor. El test de tolerancia oral, que a su vez son dos mediciones que se hacen, una antes de que el paciente ingiera esa concentración de glucosa y una después, y como son situaciones postprandiales, es decir, después de que el paciente adquiere cierta cantidad de glucosa, pues se miden concentraciones mayores a 200 miligramos por decilitro para evaluar si posee o no esta afectación. Y hablando del péptido C, esto pues se puede medir tanto en sangre como en orina y permite diferenciar la tipo 1 de la tipo 2. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el caso de la tipo 1 no se va a producir insulina debido a la afectación de las células beta. Entonces, como no hay insulina, no va a haber péptido C o va a haber muy poquito, entonces los niveles van a estar bajos. ¿Qué pasa en la tipo 2? En la tipo 2 esto va a haber mucha insulina, pero el cuerpo no la va a administrar, pero va a haber poco péptido C. Entonces, esta diferencia entre ambas pues va a diferenciar el médico si es tipo 1 o tipo 2. Y a su vez, recalcar el valor del péptido C que sea normalmente, que es 2 nanogramos por mililitro. Es decir, ya mayor o menor cantidad ya sugiere una afectación del mismo. Siguiente, por favor.
En los cuerpos cetónicos, como la definición que antes di, era la vía catabólica que se daba en situaciones de inhibición, incluso pues en pacientes en los que no se les ha diagnosticado o se les ha hecho un diagnóstico erróneo de la afectación que tienen, esta gran concentración de cetonas en sangre puede ser el indicador de que tiene diabetes tipo 1 o que el tratamiento con insulina está fallando, de modo de que no se está dando esa llegada de azúcar en sangre y pues el cuerpo sigue pasando por la misma situación de inhibición, y que los valores son normalmente entre 0,6 y 1,5 milimoles por litro, es decir que ya en niveles mayores ya se empieza a hablar de incluso una cetoacidosis. Y los autoanticuerpos son marcadores muy importantes por, como ya lo mencionó Daniel y William, que son los que van a atacar las células beta, y pues en gran porcentaje de pacientes pues van a tener estos anticuerpos. Siguiente, por favor. Jordi, Señor. ¿por qué pierde la sensibilidad la hemoglobina glicada en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1? Por la rápida progresión de lo que es de prediabetes a diabetes, y porque da un valor promedio de 3 meses, no da un valor de la fecha, que es lo que es pues el objetivo de una prueba de sangre, saber si al momento de hacerse la prueba los niveles de azúcar van a estar elevados, y se tienen de 3 meses debido al nivel de vida de un eritrocito, que son de 120 días. Eso sí es la respuesta, Jordi, pero cuando explicaste allá la sensibilidad, ¿por qué no era tan sensible en los diabetes mellitus tipo 1? Dijiste algo totalmente diferente. Listo, Jordi, continúa. Ok. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué factores de riesgo pueden dar una mayor incidencia a esta diabetes? Como ya lo dijeron anteriormente, lo que es el contexto familiar va a incidir mucho. Lo que es si los padres tienen diabetes tipo 1 o algún miembro de la familia, se va a incrementar el porcentaje que el hijo también la tenga. Y también lo que son gemelos, recordando que un gemelo tiene el mismo material genético, los mismos polimorfismos, por ende pues hay una gran posibilidad, en el artículo nos hablan de un 30-70% de probabilidad de que ambos gemelos tengan la misma diabetes tipo 1. A su vez se ha visto, pues investigué un poco y decía que en personas que viven, hablando de la región geográfica, que viven más lejos de la línea del Ecuador, se encuentran más propensos a sufrir de esta afectación. Pues no, obviamente pues no se sabe por qué se da, pero por ejemplo lo que es países como Estados Unidos, Inglaterra, países europeos tienen mayor incidencia a sufrir de la diabetes tipo 1. Tendencias genéticas, ya se explicaron lo que es los haplotipos y pues la gran incidencia que puede tener la presencia de dos o pues la gran cantidad de locus que existen de este HLA, y pues puede incidir mucho en lo que es la presencia de la enfermedad. Y en la edad, pues el mayor foco que se tiene sobre esta afectación es entre 10 y 14 años, pero se ha visto pacientes adultos que llegan a los 50 años y pues no se les ha diagnosticado o hasta apenas se le diagnostican, y por ende pues no se fía mucho de lo que es la edad, pero pues aún así el mayor foco está en niños menores de 15 años. Siguiente, por favor. Y ahora les hablaré de lo que es el tratamiento. Entonces, ¿de qué manera se ha tratado hoy día y de qué manera se planea tratar lo que es la diabetes tipo 1? Mediante insulinoterapia o aplicaciones de insulina exógena, lo que son análogos de la insulina, y lo que son medicamentos sin insulina. Entonces, pues la insulina exógena es la que más se usa
la que normalmente se usa, en donde pues el paciente se aplica insulina aproximadamente, pues obviamente la dosis va a depender de lo que es el paciente, pero normalmente se tienen dos tipos de dosis que se debe ingerir el paciente, vía subcutánea, claro está. Entonces se tiene una insulina basal, que es la insulina que se aplica, normalmente son todos los días, ya que controla los niveles de insulina en lo que son situaciones de ayuno, por ejemplo, cuando el paciente está durmiendo. Y lo que son cuando el paciente ingiere alguna cantidad de carbohidratos y necesita calmarlo, pues ahí va otra dosis. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esa insulina exógena? Hablando de la hipoglicemia, que es una de las mayores complicaciones que se da en la diabetes, se da principalmente por este tratamiento con insulina, ya que es insulina que no es muy lábil, es decir, que el tratamiento que se da muchas veces no está acorde con las necesidades metabólicas del cuerpo. Entonces puede llegar el caso en que se ingiera mucha insulina exógena, entonces se va a bajar mucho los niveles de sangre, de glucosa en sangre, perdón, y pues va a producir una hipoglicemia. Y pues esto pues explicaré más adelante. A diferencia de la insulinoterapia, lo que son los análogos de la insulina revierten esto, ya que son modificados farmacodinámicamente para que no se den tantas situaciones de hipoglicemia. Incluso pacientes que pues que usan este tratamiento no tienen tantos ataques de hipoglicemia, ataques, pues no sé si sea la palabra, o incluso llegan a tener cero. Entonces, pues este ha sido un gran paso en el tratamiento contra la diabetes. Y a su vez, pues se pueden dar, cambian el tiempo de duración. Entonces, pues pueden haber de poca duración, pero de mucho efecto, de duración intermedia o de amplia duración. Y a su vez medicamentos sin insulina, que pues son medicamentos que normalmente no se usan para la diabetes tipo 1, la verdad se usan más por lo que es diabetes tipo 2, pero pues se han encontrado, por ejemplo, en el artículo nos hablan de un 5% de pacientes que usaban este tipo de medicación. Entonces, por ejemplo, encontramos lo que es la pramlintida, que esto ha sido, según el artículo, el único que se ha aprobado para este tipo de diabetes tipo 1, en donde básicamente es un análogo a lo que es la amilina, que la amilina se ha probado que ha tenido un proceso similar a la insulina, entonces por ende pues se ha visto un buen resultado en la dosis de pacientes con este tipo de enfermedad. Siguiente, por favor. Y lo que es tratamiento génico es más un poco a futuro, aún no está 100% fundamentado, pero pues básicamente pues como vimos lo que es la terapia hoy día se basa únicamente en aplicarle insulina al paciente, pero no se trata de las células beta como tal, es decir, no busca la manera de que las células beta vuelvan a ser funcionales. Entonces lo que se quiere en algunos años es que se vuelvan a hacer estas células beta funcionales o tolerantes a lo que es el ataque a los linfocitos T. Perdón, el de los linfocitos T. Entonces, a su vez, se busca preservar lo que es la secreción de péptidos C y de esta manera preservar lo que es la secreción de la insulina. Y también algo pues importante es que se busca que se pueda dar un trasplante efectivo de páncreas, de esta manera transportar los islotes con sus respectivas células beta sanas a un paciente con diabetes tipo 1 y pues de esta manera poder evitar que el paciente tenga la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Pues recordando que siempre cuando son trasplantes viene el hecho de que pues el cuerpo no lo reciba y pues se puede dar una respuesta muy brusca. Entonces pues hoy día pues no se usa solo en situaciones extremas, en comas hipoglicémicos, pero pues obviamente a futuro pues la idea es esa. Siguiente, por favor.
Y pues de la insulina terapia, pues importante recalcar lo que es la insulina basal y la insulina de bolo, que son los dos tipos de dosis que se dan, una que se da todos los días y la insulina de bolo que se da únicamente cuando el paciente ingiere carbohidratos, por ejemplo, después de una comida o después de hacer ejercicio que consume muchos carbohidratos. Entonces pues es importante nivelar esos niveles de glucosa. Siguiente. Y los análogos de la insulina pues son modificados para que su acción sea más razonable y el cuerpo la pueda adquirir de mejor manera a las necesidades que él tenga. Y pues así encontrando, por ejemplo, lo que es la acción rápida, intermedia y prolongada, y a su vez cambiando lo que es el punto de mayor acción que tiene este análogo en el cuerpo. Y también esto tiene menor variabilidad de acción en un mismo paciente. Es decir, que debido a que pues, el paciente según sus necesidades va a usar la dosis o el tipo de análogo que requiera, entonces no va a haber mucho cambio en su actuar, lo cual es muy bueno. Y siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Daniel. Bueno, y lo que son medicamentos sin insulina, pues recordar que pues no son muy usados en lo que es la diabetes tipo 1, son más usados en la tipo 2, ya que lo que hacen es aumentar la tolerancia de los tejidos a lo que es la insulina, pero no propiamente le dan insulina al cuerpo, que es lo que se necesita en la tipo 1. Y a su vez los antidiabéticos orales, como también son llamados, producen una respuesta hipoglicémica a este medicamento. Entonces, pues no son muy recomendables usarlos, pero pues aún así en un pequeño porcentaje son bien recibidos. Siguiente, por favor, Daniel. Profe, qué pena. Daniel, por favor. Profe, qué pena, es que a Daniel parece que se le Profe, quedó creo- pegado. Él ya la cambió, Sí, pero no sé, no aparece. ¿ya les cambió? No, Daniel. Profe, qué raro. Seguimos en los de insulina. No, yo estoy en bomba de insulina. ¿Todavía no se los actualiza? No, todavía seguimos en análogos. No sé si de pronto dejar de ¿Puedo compartir y volver? volver a todo. Voy. Listo, ¿sí están viendo todo? Qué pena. ¿Ya se ve o todavía no? Ya, ahora sí. Vale, profe, qué pena con ustedes. Bueno, y pues como dije, la pramlintira era pues la única que ha sido aprobada y a su vez también podemos encontrar la metformina, los agonistas de GLP-1 y también encontramos ciertos inhibidores que pues van a inhibir lo que es el CLGT2 y la dipeptidasa, que por ejemplo en el caso de lo que es metformina va a aumentar la sensibilidad a insulina por parte de los tejidos periféricos. Lo que es GLP-1 es un receptor del péptido 1 similar al glucagón que va a mejorar lo que es la homeostasis de la glucosa, y la dipeptidasa
actúa en lo que es mayor disminución, en los niveles de glucosa, en lo que es en la secreción de insulina. Siguiente, por favor. Y hablando también de lo que es a futuro, pues se puede, mediante mecanismos de monitorización, evaluar a cada 5 minutos cuántos son los niveles en sangre en el paciente. Entonces, esto se hace mediante dispositivos no invasivos o muy poco invasivos que evalúan pues cada 5 minutos lo que son niveles en sangre, y pues puede ser una gran ventana al futuro a un posible páncreas artificial. Y esto a su vez con una bomba de insulina, que es un medicamento, es un mecanismo poco invasivo también, que va a introducir muy pequeñas cantidades de insulina en cada momento, y pues va a ser como un páncreas, pero artificial, en donde el paciente pues va a tener cero intervención en llegado caso de, como por ejemplo cuando se necesita insulinoterapia, pues él no lo va a hacer, sino la propia bomba lo va a hacer. Y pues en la imagen podemos ver como el mecanismo de lo que es la monitorización y la bomba de insulina, que es, como vemos, muy pequeña. Siguiente, por favor. Y pues ya para acabar, lo que es hipoglicemia y cetoacidosis, perdón, son las mayores afectaciones que se pueden dar en diabetes tipo 1. Pues ya medio expliqué el por qué se daban las dos. Las enfermedades autoinmunes también se pueden generar debido a que pues esta diabetes tipo 1 es una afectación autoinmunitaria, entonces puede ser que otras enfermedades se puedan ocasionar complicaciones micro y macrovasculares, encontrando afectaciones en los vasos sanguíneos debido a la cantidad de radicales libres producidos por la hemoglobina glicada, y lo que son cambios neurodegenerativos debido a la falta de irrigación que puede causar estas complicaciones vasculares, y pues pueden afectar ciertos nervios. Y en la siguiente diapositiva pues veremos algunas de las enfermedades autoinmunes más comunes: la tiroiditis autoinmune, la enfermedad celíaca, lo que es la artritis reumatoide, enfermedad de Addison y la SPA, que son síndromes autoinmunitarios. Y las micro y macrovasculares, las microvasculares atacan arterias pequeñas, incluso en varios casos es lo que son las arterias coronarias del corazón, y las macrovasculares atacan vasos grandes y son la mayor, siento que es importante, el mayor índice de mortalidad por esta enfermedad se da por estas afectaciones macrovasculares, siendo la arteriosclerosis y la trombosis pues una de las mayores causas de muerte por diabetes tipo 1. Y en microvasculares encontramos la retinopatía, la neuropatía y nefropatía, que son las, pues William ya lo explicó, pero pues que son afectaciones en lo que es ojo, algunos nervios y riñón respectivamente. Listo, para concluir entonces, la conclusión que sacó el grupo es que el grado de complejidad de esta enfermedad autoinmune no solo radica únicamente en su componente genético, edad o sexo o el ambiente. Ha resultado inherente en las últimas 6 décadas establecer una cura. Ya ha explicado el compañero anteriormente por qué todavía no se puede concretar una cura en general para la enfermedad, debido a la complejidad de la diabetes tipo 1, y que esto todavía no ha permitido el entendimiento total de dónde radica el problema, ya que se mira desde múltiples facetas. Asimismo, se ve encauzar a que el personal de salud se centre en abogar por un mejor acceso a los avances modernos en el cuidado de la diabetes, sumado a campañas de concientización acerca de la complicada patogénesis de la enfermedad. De ello resulta necesario decir que no se puede permitir que la inversión en el área de la investigación declive
justificado en el objetivo de alcanzar en un futuro la restauración de la función de las células beta pancreáticas, nuevas terapias de bajo costo, o por qué no, como lo comentaba el compañero, un páncreas artificial al alcance de toda la población. Entonces, en la revisión del artículo tenemos que la información fue obtenida por medio de las búsquedas en Medline, esto en publicaciones en inglés, desde el 1 de enero del 2014 al 2018. Este es el personal encargado de la publicación, que buscaba generar interés por entender la fisiopatología y el tratamiento de la diabetes tipo 1, englobando su complejidad. ¿Y por qué es importante este artículo? Porque nos permite obtener una revisión general de la diabetes tipo 1, enfatizando en que no solo es una enfermedad autoinmune con raíces en el ataque mediado por células T de las células beta pancreáticas productoras de la insulina, sino también atribuye a la interacción compleja entre factores ambientales, microbianos, genoma, el metabolismo de los sistemas inmunitarios, que todo esto son factores dinámicos. Y ya, este sería lo último, que sería la bibliografía, las referencias. Gracias, Daniel. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Listo, ninguna. El próximo tema es la neuropatía diabética, que es una de las complicaciones más frecuentes en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Hoy en la noche le envío el artículo para que lo revisen. Y nos vemos el próximo lunes en clase. Y recuerden el quiz del tema antes de iniciar la clase. Profe, qué pena, le iba a hacer una pregunta del quiz que acabamos de hacer. Sí, dime, Karen. Esto, como dijo el compañero cuando terminamos el quiz, que me imagino que no lo escuchó por mala conexión, repito, nosotros pusimos la fibrosis quística y en ningún momento dijimos nada de hormonas, tampoco lo dijo usted y tampoco está en el artículo. Entonces quería preguntarle qué se va a hacer respecto a esa Karen, reviso a la tarde completamente y yo les digo de aquí a la noche qué pasa con ese punto. ¿Listo? Si no está en ningún lado, inmediatamente se quitaría el punto. Vale, profe. Profe, qué pena, yo hice la exposición y pues, o sea, como tal, solo dije las hormonas, pero yo lo busqué en el artículo y no especifica en ninguna parte cuáles hormonas son. O sea, yo solo le expliqué como a grandes rasgos que como tal las hormonas estimulaban el AMP cíclico, pero hasta ahí nomás, profe. Sí, por eso te digo, déjame revisar la presentación a la tarde, déjame revisar la presentación que ustedes hicieron, que está grabada en el Teams. Si está grabado, o sea, si está grabado las hormonas, pues el punto tiene validez. Y si no están grabadas, pues se suspende el punto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, profe, muchas gracias. Profe, gracias, profesor. Sí. Profe, ¿cómo hago para saber mañana qué hora se haría el quiz oral? A las 7:50 me puedes escribir. Ah, bueno, sí, señor, gracias.